¿Alguna vez has sentido que algo no encaja? Que hay cosas que nunca han estado claras y que al parecer, según lo establecido, así debe de ser. Como dominicana, siempre me he sentido orgullosa de mis raíces africanas y europeas. Pero hay una, la cual no está muy clara y es la que me vincula a esta tierra milenaria. Me refiero a esa raíz indígena que tanto nos han dicho que no existe, que se perdió en el tiempo, víctimas de maltrato y enfermedades traídas por una raza nueva en el continente. Hoy, emprendemos un viaje en busca de pistas que nos ayuden a entender quiénes somos, de dónde venimos. Como dicen en el sur, con Dios. We know today from research on illness and plagues that between 80 and 90% of the indigenous peoples here did die off. They didn't die off in 2 years or 5 years or 10 years, but over the course of 20 to 30 years, yes, 8 or 9 out of every 10 indigenous people here on the island died as a result of having no immunities to the viruses, bacteria, and illnesses that the Europeans and the Africans and their animals brought with them. But, and here's a key, there were not just 200,000 indigenous peoples on this island when the Europeans arrived. New studies, demographic studies, archaeological studies have proven that there were somewhere between 4 and 6 million indigenous peoples on just this island alone. So an 80 to 90% off is horrible, horrendous, and that's what everybody talks about. But I prefer to look on the positive side and think about the 10 to 20% of around 4 million people who survived, and that's a pretty large number. Unos cuantos kilómetros más y los emís al lado del camino nos dicen lo cerca que estamos de Maguana. Un gigante caonabo rompiendo sus ataduras nos recibe. Motoconchos entre risas y sorpresas nos ofrecen sus servicios y nos recomiendan uno que otro brujo. Definitivamente, llegamos. Al día siguiente, nos levanta un rico olor. Doña Ernestina nos invita a probar su café que ella misma muele. También nos explica un pequeño ritual que hace todos los días antes de beberlo e iniciar el día. ¿Y cómo te agarra eso así, sin quemarse? No es que yo hago el café y yo no puedo tomar café hasta que no llego a 3 puntos. Yo lo he hecho y digo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después que yo hago ese servicio, voy a la cruz afuera, le echo también esos 3 puntos, entonces yo tomo y le doy todo el que está. Antes de salir, Milton repara la guagua, ya que sufrió un poco con el viaje. En el proceso, descubre a qué sabe la gasolina y que algunos químicos queman. El semí era una imagen física que representaba una divinidad. Para el taíno, ¿qué cosas podían ser una divinidad? Bueno, la divinidad más próxima era un ancestro o era un líder de la comunidad desencarnado, pero que seguía asistiendo desde otros planos de existencia a la comunidad. Generalmente son piedras muy grandes a las cuales se le hacen ofrendas, se le da agua, se le prenden luces y también las personas piensan que estas piedras tienen poderes curativos.
Carmen hace un ritual al sol, dibujando cruces con agua por todo el suelo para dar la bienvenida a un nuevo día. Antes de entrevistarla, debemos ir a la Agüita de Liborio, un manantial donde Liborio Mateo solía curar a sus pacientes. Aquí encontramos a Jesús, un personaje que parece sabérsela todas. Con su forma libre y conocimientos del monte, nos llevará a través de las montañas para conocer algunos lugares donde la gente le hace ofrenda a los indios. Jodiste. ¿Qué jodiste, Milton? Mucha dieta. Milton, es que tú no puedes estar gordo, tú lo que estás fuerte. Por más que tú no llegas a 200 libras. 220 libras tengo yo. No. Oye, un hombre que se mantiene caminando. Lo que hay ahí en el medio. Una cosa es que llegan en el medio. Y tú coges la penca de esa, el tronco de eso. Y Carmen le echa eso. Pregunta a Carmen. Bebediza. Eso es planta de la tierra, natural. Es difícil dejar de imaginar que tantas veces han sido caminados estos senderos que llevan a un pasado libre de preocupaciones. ¿La cogí? Sí. ¿No tuyo? Yo no sé. Acuéstate ahí. Dura que sea media hora. San Francisco de los Discípulos, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, la Virgen, la vuestra misericordia. Amén, Jesús. Infecado en el alcance. Suave María Purita. Infecado en el alcance. Y yo me soñaba con mucha gente morenito, hombre morenito, que vivían conmigo en la revelación, en el sueño. Y yo sé que eso era parte de indio, porque después yo sé cómo yo alejé eso, que ellos no me siguieron. Entonces yo le decía a mi papá, yo no sé por qué yo me sueño tanto con esa gente. Todito con los cabellos tejidos, que yo sé que eso era indio. Entonces él me decía, es que ustedes tienen parte con los indios. Sí, él me decía, ustedes tienen parte con los indios, y yo lo probé porque yo tuve 2 pares de mellizos. Y iban a ser 3 porque hasta los médicos me lo dijeron. Cuando Liborio se desapareció, luego parece que él bautizaba a los indios, porque yo oigo decir que cuando van a echar servicio, dicen, vengan a recibir los indios dulces que bautizó Papá Liborio. Pues también sabemos que tenemos que ver que quizá él cuando se desapareció, cuidado si estaba junto con los indios, y él lo bautizó también, bautizaba indios. 7 años bajo el agua con ellos, toda pendeja, comiendo arroz blanco, sin sal ni chenchen blanco, sin sal, y maíz sin sal, medio nuevo, eso es cosa buena, eso cocinan en unos calderos de vaso, es que cocinan ellos. Y yo decía, y me presentaban esa penca bola de oro aquí. Toma, que eso es tuyo. Y yo decía, no, eso no es mío, eso es de ustedes. Digo, lo único que yo deseo que ustedes me lleven a mi casa. A yo sembrar guandules, habichuelas y maíz y uyama. Llévame a mi casa, llévame. Y me ponía a llorar.
Y ellos, no, yo te voy a llevar. No se ha cumplido todavía de llevarte. A los 7 años me llevaron próximo a mi casa y me tiran así, a boca abajo. Y me hallan ahí, muerta casi. Yo le he pasado todo con esa gente. Ellos hay indios verdaderos, hay espíritus de indios. Y hay cosas así, que pueden ser fantasmas y cosas así. Pero lo verdadero existen. Y los espíritus son de aquellos indios que mataban y cosas, y los que se transforman son los espíritus. Sí. El indio verdadero, cuando se transforma en una persona, la persona crieva el color, se siente, no se siente nada, solamente el espíritu que está. Y uno siente la carne que va cogiendo otro estilo, otra fuerza, otra fortaleza, que no es la de uno. Son espíritus de indios que tienen poderes para curar, para hacer cualquier cosa. Si ustedes van ahí a donde yo les digo, ustedes se van a dar cuenta, ustedes van a oír de noche ese toque palo. Cuando viene van a oír esa tambora sonando. Cuando viene te oyen eso, son ellos. Y también a personas que tienen misterio, a veces usted ve ese hombre que va caminando ahí, o ve ese niño, ve algo, te ve. Cuando nos metemos a la cueva, cuando usted ve un hombre que va delante de usted, y usted cree que es gente que va atrás y no es gente. Luego se desaparece y usted no sabe dónde le come. Aquí en este Calvario, yo he visto muchas cosas. En los días que yo llegué aquí, ahí se sentaba un hombre en esa piedra. Y nosotros acostados aquí me tiraba de ese copo de humo de tabaco, que casi me ahumaba. Yo no fumo tabaco. Y cuando me salía ese humo así, se metía los mismos sesos. Bueno. Yo sabía estar sentado aquí, yo vi a ese hombre que venía, llegaba ahí a la cruz, y yo me quedaba esperando, y no lo veía llegar, y iba a la cruz, cuando iba a la cruz yo no veía a nadie. Sabía ver ese hombre ahí en esa cruz fumando, como con un cigarro, y yo veía como el copo de humo, cuando lo tiraba, y cuando yo iba lo que veía era como una animita, de esa de que andan volando, abajo, ahí esa animita ahí. O sea que me daban muchas muestras diferentes. Este es nuestro punto de partida hacia un pueblo aislado, La Higuera, lugar donde nos cuentan todavía quedan muchos secretos indígenas. Llegamos a La Ciénaga, aldea vecina de La Higuera, donde solo hay una escuelita y donde todos los hogares dependen de la energía solar. Es increíble cómo esta gente que no nos conoce nos da lo que no tienen para hacernos sentir bien. El indígena se asimiló, pero no fue aniquilado. Y eso ya se sabe por los estudios genéticos que se han hecho aquí en la isla. Una compañía del Japón
por Tajima Hamaguchi, que eso fue en el año 2005. Hicieron en dos partes. En una parte salió que tenía unos 64% de africanos y los demás indígenas. Entonces, por otra parte, le salió 55% indígena y los demás africanos, por la vía materna. Entonces, lo que menos salió es que por vía materna, la parte europea. Esta, protegida naturalmente por un río y escondida en un vallecito entre las montañas, es La Higuera, lugar frío, donde siempre cae bien un chocolate caliente. Y ellos dirán espera el café. A este altar llegamos por coincidencia, aunque Dulcita, quien lo atiende, ya nos esperaba. Wow, qué lindo. Exacto. Pero ¿y esa piedra tiene poderes o algo así? ¿Sé qué? Si tienen poderes o algo así. No se sabe. No se sabe. Cuando un piedra entró aquí, se bajó ahí y me pregunta a mí, dice, doña, ¿y usted se alimenta? Digo yo no me alimento. No. Dice él, sí, usted se alimenta. Ah, pero eso fue que usted me dijo que yo me alimentaba. Sí. ¿Y qué? ¿Y cómo así que uno se alimenta? Transformando su persona, ¿verdad? Te transforma su persona. Y luego le dice cualquier cosa a su compañero que le pueda suceder o que puedan encontrar o algo, y ya. ¿Y esa piedra, hay algunas que sean de indio, ustedes saben? Esas son de indio todas. ¿Todas? Todas son de indio. Y, o sea, son ellos que le dicen que te la va a encontrar. Sí. Y si no me mandan mandado con otra persona, y así. Ellos se cuentan muchas cosas de los indios. ¿Cómo que? Cuando los indios andaban por el mundo, caminando, ellos dejaban muchas pruebas, porque usted ve, esas pruebas son de cuando ellos andaban por el mundo caminando, porque los indios andaban dentro de nosotros, así como andan ustedes, entre nosotros. Después, al final del tiempo, porque ellos se escondieron, que por eso dicen que no hay indios, y ellos sí hay indios. Ellos sí hay indios, aunque la gente no se lo cree. Ellos lo que tienen, que ellos ahora no pueden estar visibles. Entonces, porque se ha creado una creación que cualquier cosa distinta acaban con ella, esta creación que hay, ¿verdad? Porque hay temor hasta de que yo aquí atiendo a esto aquí. Pero yo simplemente atiendo a esto aquí, usted oye. Pero usted cree que con cualquiera que yo me voy a sentar ahí a llamar a aquella gente que no la conoce, que no la conocen, recuerdo que va con ella. No. Y por eso es el motivo de que los indios, si no hubiera sido por eso, los indios anduvieran dentro de nosotros visibles. Usted oye. Pero los indios tan ocultos, pero tan ocultos, pero de noche usted va. Por allá me mudaba yo por mi cerca. Y de noche yo no dormía. Porque esa gente echaba la noche rezando y tocando. Y yo no dormía, ¿sabes para qué? Dije, para aprenderme los rezados de un hombre que rezaba ahí. Pero yo no lo pude aprender. Yo algo escuchaba y aprendía, pero no pude aprender todo. Porque ese hombre echaba la noche rezando y tocando una tambora. Ahí, que cualquiera bailaba en su música. Pues por eso que le digo que la gente cree que los indios se acabaron y los indios no están acabados. No estamos acabando nosotros la gente, pero ellos sí están vivitos. ellos sí están vivitos. Esas piedras se dirían como vivas. ¿Vivas? Claro. O sea, ¿cuáles están vivas? Esa y aquella. ¿Esa no? Sí. Esas son carne viva. Encuentro que aquí, por ejemplo, la relación que tiene el agua y las piedras es idéntica a como los indígenas de Sudamérica manejan esos dos temas. La piedra también se consideran ancestros,
En Sudamérica, por ejemplo, dicen que las piedras crecen, que las piedras le hablan, que las piedras son ancestros como congelados en el tiempo, y eso mismo se encuentra en los dominicanos también. Cuando cae un rayo, cae en un pino. En un pino. Y después, a los tiempos, sube. Y entonces caminando las hallan, se hallan. Porque esas caen, cuando descienden en un pino, caen profunda entre la tierra. Que las que están aquí, porque ahí hay cosas en verdad como que uno siente así, Sí. toda la gente va sintiendo en su cuerpo. Sí. Porque nosotros también tenemos raza de indio. La de mi mamá era una india. Espérese, que yo quiero que usted me vuelva a repitar eso. Que los indios, por ejemplo, nosotros fuimos una familia que fuimos fomentados con parte de indio. La bisabuela mía era la mamá de la mamá mía. Entonces nosotros, esa nada más tuvo esa sola hija, esa india, que fue un señor que fue y la agarró bañándose en el río, una carajita. El pelo de que le bajaba los pies. Entonces ella estaba pecando en el corazón de una montaña. Entonces ella de que se sienta así para acá, en la orilla del río. Entonces ella mira para allá. Entonces ella tiene un peine de peinarse. Entonces ella va y se tira en el río, pero que ella no sale de frente, sino sale de espalda para acá, ahí sigue peinándose. Y él por atrás se fue paso entre paso observándola. Y cuando fue la nació por aquí por los músculos. Eso sí que esa gente de que fue una lucha grande, que agarraron y los brincos y caían al suelo y no en ningún momento la aflojó. Y a la distancia de que él tiró una voz. ¡Vengan, auxilio! Cuando la gente corría en todo y tú creían que era una cosa comiéndose, y no, era una mujer que traía. El fin es que llegó la ayudan a llevar a la casa. Cuando llegaron con ella, de que le dijeron, ven, tráncala aquí, mucho cuidado, no le hagan bulla. Cuando le dicen, mire, pero usted tiene que comer de lo que nosotros comemos. Dice, no, yo no como nada como yo. Le dice, sí, usted tiene que comer algo porque se muere de hambre. Dice, bueno, yo me como algo si me la dan sin sal. Entonces le dice, la gente era muy inteligente, le dice uno de los mayores, mira, sácale un poquitico sin sal, pero engáñala, tírale un chin. Cuando vinieron y cogieron un chin de sal y que lo echaron, Juan ahí mismo ya se quedó normal como nosotros. Formaron una sola hija. Después que criaron esa hija se le desapareció y otra vez no la volvieron a ver. Sí, entonces nosotros somos raza de indio. Cualquier cosa nosotros la vemos. Sí. En la prendida, usted, aunque sea secretamente, usted le pide su deseo. Claro, se va presionando. Sí, usted le pide su deseo. En el nombre de Dios. Así, mire. Si usted tiene algún pensado, tiene alguna idea, usted le dice que le concedan su idea o su pensado. Y cuando usted viene a ver, Entonces aquí, por ejemplo, en cualquier lado que uno va para los campos, entre más profundo uno entra, uno encuentra que hay una sobrevivencia bastante amplia, bastante fuerte, aunque no es reconocida por el pueblo, pero es indígena. Esto es Jaquimelles. Hoy se celebra aquí el Día de San Antonio. Hablamos con Rosaura, la encargada de la fiesta, y con Orfelina, que son dos líderes de la comunidad. Ellas nos explican cómo las fiestas se van heredando de generación en generación, mayormente por la vía materna.
una región en San Juan de la Maguana que se llama Jaquimelle, también encontramos unas danzas que se hacen en círculo, que son obviamente también indígenas, que nosotros podemos también percibirlo por estos estudios comparativos. Y la música que se utiliza aquí es la jucusión, que es parte de la música que se usa para honrar a Liborio Mateo, ese gran líder espiritual que nosotros tuvimos a principios del siglo pasado. Nos sorprende cómo esta comunidad, a pesar de no estar muy alejada del pueblo, mantiene tantas costumbres indígenas. Sus bailes son diferentes, su música, su amor al agua y a fiestas como esta. Uno de los problemas que tenemos tratando de ver o encontrar indígenas o descendientes de indígenas en el Caribe es que mucha gente busca o tiene una idea de un indígena puro cuando en ningún lado esa pureza de sangre no existe. Según ellos, San Antonio salía al río a curar a la gente. Por eso, hoy en su día, ellos visitan el lugar donde él realizaba estos baños en busca de dicha y salud. Tuvimos la suerte de ver al mismo San Antonio manifestarse a través del cuerpo de esta señora. Deseaba salud a todos mientras nos recordaba que en ese preciso momento estábamos todos juntos, vivos y muertos. Y en ese momento, sin darme cuenta, estaba bailando con esta persona que me decía ser San Antonio y que me deseaba dicha y felicidad. Sentí una gran energía que solo era superada por el miedo que tenía, aunque eso ya se notaba en mi cara. Entre muchas de las manifestaciones culturales dominicanas vemos una fuerte raíz indígena, desde la comida, la arquitectura campesina, el conocimiento del manejo ambiental. Tomemos el caso del vudú haitiano y el vudú dominicano. Vemos una fuerte presencia espiritual, diría yo, indígena, que pareciera estar conectado, digamos, con alguna memoria colectiva, recuerdo de antepasados. Hay muchos casos donde están usando lugares que han sido sagrados por milenias. Estamos hablando del uso de cuevas con petroglifos, cuevas muchas veces bastante escondidas, que uno se pregunta cómo llegaron estos practicantes actuales a estas cuevas si eran tan escondidas. ¿Quién se los enseñó?
El conocer toda esta gente solo me hace pensar en lo difícil que será dejarlos y volver a casa. Pero al final del día, todo es plenitud. Entiendo mejor algunas cosas sobre nuestra identidad y de cómo nos la quitan tan fácilmente con papel y tinta. Ya no sé si realmente me importan mucho estas etiquetas de indio o taíno, ni lo que el mundo piense de estas. Lo que sí sé es que todavía hay gente que está conectada con la tierra, gente que todavía la escucha, que la camina descalzo, que por las noches miran el cielo, gente noble, buena, que se hacen llamar nativos de esta tierra, gente que te brindarán una sonrisa, así sean lo único que tengan, gente, sin lugar a dudas, con el alma viva.